Seguimos con la misma ropa porque seguimos hablando de inteligencia artificial y periodismo. Hay muchísimos temas aquí al respecto. Hemos hablado de la parte ética, hemos hablado de las amenazas, de las falsas creencias. Mucho, aquí hay muchísimas cosas que el periodismo es tal vez uno de esos mundos donde la inteligencia artificial más puntos de contacto y afectaciones tiene. O podría tener. Sí, tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones de negocio, tiene implicaciones laborales, profesionales. Entonces, hay mucho de qué hablar y por eso continuamos con esta conversación con José Carlos García, editor digital del Tiempo, que nos acompaña el día de hoy. Oye, una pregunta que siempre me hacen a mí, y es sesgo, ¿cierto? Entonces, digamos, esa es bien compleja, ¿no? Porque yo siempre le digo, partamos de la base que no hay un solo ser humano que no esté sesgado. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo estoy sesgado bajo mis creencias, bajo mi filosofía, bajo mi vida, Y entonces digamos que también hablan mucho del sesgo, por ejemplo, en la utilización de algoritmos, que entonces, ¿ustedes cómo lo ven? Digamos, si realmente ven eso, digamos, es algo fácil de identificar, lo ven fácil de utilizar, de entender que hay un sesgo. Diego, y tiene además una característica que es brutal y por eso la importancia del encargo social que tenemos los periodistas. Porque es que el sesgo se puede convertir adicionalmente en un alimento constante de polarización y odio. Es decir, si yo le pregunto a una inteligencia artificial, voy a poner un ejemplo, y esto no es real, digamos, pero como ejemplo funciona muy bien. ¿Cuáles son las notas que mejor funcionan en el campo judicial? Me va a decir que los robos que hacen venezolanos con armas, no sé qué, Entonces, ¿qué haría un medio de comunicación? Empezar a producir contenido o buscar cómo sacar contenido de ladrones venezolanos. Eso es un sesgo. Que además, en la tribuna periodística lo conviertes en un odio social absolutamente inmerecido. O, ¿quiénes son los malos en Estados Unidos en este momento? Los inmigrantes. Nosotros, los color carpeta, color lenteja. ¿Está bien escribir contenidos de esa manera? ¿Seguir alimentando el odio y generando una división social porque una inteligencia artificial me lo está proponiendo? Claro, ¿voy a traer tráfico? Sí. Por supuesto. Pero ese es otro objetivo. Un gringo o un blanquito matando no es lo mismo que un negrito o un latino matando en términos de audiencia digital. Y esos sesgos que existen, por supuesto, es una parte del riesgo de la inteligencia artificial, están ahí y si no están perfectamente controlados desde el periodismo, podemos, al contrario, alimentar una situación muy compleja de odio y polarización social. Es que hay un tema adicional y lo he tocado bastante y es una de las preocupaciones que yo tengo en términos de la no correcta utilización de la inteligencia artificial es que, y sobre todo ustedes como medio tienen una responsabilidad enorme, y es que el contenido en general hace o modifica el comportamiento humano. ¿Cierto? Lo que tú acabas de decir. Yo puedo modificar comportamiento humano, eso lo hemos visto inclusive en las campañas políticas, ¿cierto? Digamos, en donde yo quiero modificar comportamiento humano, ya no vote por este, vote por el otro, en donde yo ya no quiero, desde el punto de vista de marketing muy sencillo, ya no compré esta marca, compré la otra. Entonces, a mí me preocupa mucho es una inteligencia artificial, y tú que acabas de tocar Meta, por ejemplo, puede modificar el comportamiento humano. Es decir, lo que la gente toma y lee, por ejemplo, el social media. Claro, por supuesto, pero es que imagínese, lo que pasa es que aquí estamos hablando de seres humanos. Ahora, imagínese usted, cuando usted ya tenga una inteligencia lo suficientemente avanzada, que además empiece a controlar ese tipo de generación de contenido solamente para modificar comportamiento humano. Es decir, hay unos temas que me parecen importantes como sociedad entrar a evaluar. ¿Cómo se puede controlar eso? Porque es que yo veo que el contrapeso grande lo pueden tener los medios. Es decir, los medios tradicionales que tienen digamos, un peso dentro de un país o dentro de una audiencia. Yo no sé cómo lo ve usted, pero yo a veces voy en social media, veo una noticia, yo al menos lo hago así, voy y busco en varios medios, digamos, si eso es real o no. Porque es que a mí me preocupa mucho, la gente está creyendo demasiado lo que ve en social media y además el problema es que todo esto puede ser generado por una inteligencia artificial con unos fines aún más perversos de los que uno cree, ¿no? Entonces, digamos, el tema de sesgo, bueno, qué bueno que lo vemos y eso es así. Ahora, tenía otro tema. Sí. Y es que, digamos, una de las conversaciones que yo más tengo con medios en general es cómo luchar contra la desinformación, ¿no? Es decir, porque es que yo creo que uno de los trabajos grandes que hacen ustedes es eso, ¿no? Es decir, luchar contra eso. Esos que son distintos.
Uno es desinformación, que digamos era el problema que teníamos anteriormente, y es que la gente no se informa, ¿sí? Y por lo tanto no puede tomar decisiones, o no puede tomar decisiones no influenciadas. No, el mundo en el que estamos, Juanpa, Pero el problema ya no es desinformación, el problema es malinformación. Además, es que, ¿en qué problema, en qué situación estamos? Un poco para que ustedes se hagan la idea. Desinformación es toda aquella información que no está en línea con lo que yo pienso. Partamos de esa base. Eso es lo que se piensa hoy en día. No, es la realidad. Si el tiempo dice que pasó esto, los que están en la otra orilla dicen falso. Ayer Y si yo digo al contrario, esto, además sí, es, ahora es ojo con eso. ojo con esto, porque además es que esto es como el árbitro, o esto es como, los medios no debemos notarnos, deberíamos ser como un árbitro. ¿No? Si el árbitro no se nota en un partido, es porque hizo excelentemente su trabajo. Si el árbitro es protagonista en un partido, la cagó, porque tomó mal una decisión, dijo algo pitó algo que no era, en fin. En los medios es igual, nosotros reflejamos la realidad, le tomamos una foto y decimos, vea lo que está pasando. Entonces, volviendo al punto, Juanpa, estamos en un mundo y en un ecosistema de polarización y odio alimentado por mucha gente, incluso arriba en el gobierno, que lo que hace es que dice que los medios o la información que no esté bajo mi línea estratégica o mi línea de opinión es enemiga mía o me afecta. Y eso lo hicieron las redes sociales, porque las redes sociales cumplen una función que se llama las famosas burbujas de influenciamiento. Entonces, el código de Facebook o de Instagram detecta qué le gusta a usted. Entonces, a mí me gusta la información. ¿A qué reacciona usted? Exacto. Entonces, si yo veo algo de Petro, yo entro con todo, o veo algo de Uribe y me... Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Naturalmente, pues empieza a crearme esa burbuja donde me muestra ese mundo en donde lo que a mí me identifica o lo que yo siento como que me gusta o reacciono positivamente, como tú bien lo dices, es lo que debe mostrarme y lo contrario es desinformación. Sí. Mal. Entonces, si yo No creo. Desde mi pienso, desde mi lógica y desde mi sesgo, pienso de entrada que el tiempo me miente siempre. Claro, entonces usted por ejemplo dice... hashtag Caracol miente, para poner un ejemplo concreto que sucede en Colombia. Los 4 principales alfiles del progresismo y del M19, de la costilla que estuvieron en el cambuche, como se dice, con Gustavo Petro, están procesados e imputados por corrupción. Son corruptos, son ladrones, se robaron la plata. Carlos Ramón González, César Manrique, Olmedo López, digamos. O sea, bandidos. No, esto es una opinión mía. Están imputados o en proceso de ser imputados. Pues claro, esto lo escucha un petrista del tiempo y dice, el tiempo es medio, obvio, está atacando al presidente. Y en las otras épocas, porque en los gobiernos anteriores era igual, se llevaron muchachos pobres de los barrios más pobres y de los pueblos más pobres, los vistieron de guerrilleros y los mataron. Eso se llaman los falsos positivos. Y los hizo la otra orilla. Entonces, en ese momento éramos los que estábamos en contra del orden, de mamertos y demás. Entonces, dense cuenta cómo, en estos términos de la desinformación, y aquí entra la inteligencia artificial a jugar un papel muy importante, terminan siendo uno de los retos más complejos que tenemos. ¿Por qué? Porque con inteligencia artificial, pues se podrán imaginar lo que se puede hacer en términos de manipulación de información. Usted puede, y lo estamos viendo. De hecho, ayer estamos en este momento grabando este podcast justo el fin de semana, la semana justo después del atentado contra Miguel Uribe. No sabemos cómo va a terminar esto, lastimosamente. Pero yo ya he visto contenido en redes sociales en donde las personas que estuvieron alrededor durante el ataque ya le están poniendo caras, los están disfrazando de no sé qué cosas. Entonces ya pusieron gente de ciertos partidos o ciertos movimientos como partícipes de un atentado. Todo eso con inteligencia artificial. Es que imagínense los niveles de desinformación. Teniendo esta discusión con una persona que decía, viste que la mujer que estaba hablando con el que disparó es del Centro Democrático. Imagínate. Fernanda Cabal. Eso es IA. Eso es IA. Sí, no, ahí está, no sé qué, mira la foto. Esto está generado con inteligencia artificial. Exacto. ¿Qué medio lo está? Y volvemos al mismo punto. ¿Qué medio está corroborando esta información? Que era un tuit, además de un X cualquiera, de Juan Pablo Rosso. Sí. ¿Qué medio está corroborando esto? Hasta que yo no lo veo en un medio serio, yo no lo voy a creer. Decía, ¿qué medio es para ti serio? Yo le decía, El Tiempo, Caracol, RCN, todos esos medios no son serios.
Sí, entonces, Mm. Es un poco la situación. entonces la discusión se vuelve muy difícil, la discusión, y terminamos, esto se lo está creciendo para muchos lados, pero termina acabando con familias, con relaciones, con amigos, matrimonios, etc. Entonces, a eso me lleva a mi siguiente punto, que qué bueno que pusiste ese ejemplo. ¿Cómo me protejo, uno, desde el medio, de no replicar información que es falsa? Y dos, como ser humano, para que en el chat de las tías no llegue el coso de la inteligencia artificial creado por inteligencia artificial. Pero usted es parte del chat de las tías, no. Él es el tío Rosso. Pero yo te digo algo porque es bien importante y es una máxima que tenemos en la redacción. Muy bien. Y justo en estos días hemos tenido reuniones con nuestro director y con los equipos directivos de la redacción. Y es que lastimosamente en esta época hay que decir que todo video y toda fotografía que circula en Internet es falso hasta que se pruebe lo contrario. Y nos toca ponernos en ese nivel de paranoia. Y más cuando vamos a entrar en un proceso electoral en donde se podrá imaginar lo que estamos calculando nosotros en los medios es que se va a sobrevenir una de las más duras y oscuras guerras sucias políticas de la historia de Colombia, habilitadas por Meta, habilitadas por la inteligencia artificial, habilitadas por un montón de actores digitales, con el gran problema o lo más grave es que esto no le importa a nadie. Política pública, no hay ninguna protección. Esto es un gavilán que se va a meter a un gallinero sin ninguna restricción y va a volver pedazos la opinión pública. Así que esa es la razón por la cual los medios de comunicación cada vez deben tomar más fuerza. Y eso es verdad. Lo que tú dices, yo a veces me sorprendo, Juanpa. Esta mañana, viniendo para acá, me mandaron en un chat mi equipo, me dice, jefe, vamos con esta noticia. Yo lo primero que, cuando leí la noticia, me pareció tan, yo ya estoy como contaminado en el buen sentido, me pareció tan verosímil que lo primero que hice fue, está corroborada, esto fue generado con IA, esto no es algo falso. Y le dije, afortunadamente no. O más bien, no, ya lo había hecho el equipo del proceso de verificación, pero digamos que yo vivo con ese chip en donde a mí me muestran algo, dice, ¿qué te parece esto? Yo digo, de entrada, digo, ya esto es falso, o sea, esto para mí no es verdad, a menos que yo haga mi proceso, mire, corrobore, llame, contraste, use herramientas. Pero ustedes, digamos, tienen toda una organización de gente en bloque pensada para eso. ¿Cuál sería, para mi tía como usuario, cuál podría ser un proceso que podría seguir cuando sus amigas le comienzan a compartir noticias y entonces se la manda a uno y uno, tía, no, eso está generado por inteligencia artificial? ¿Cómo así que por inteligencia artificial? Sí, tía, usted puede crear, pero el presidente está diciéndolo en el video, pero es que usted puede poner la voz del presidente al presidente, decir cualquier cosa. Es por eso pongo el ejemplo del gallinero y el gavilán. Tu tía y mis tías y todas nuestras tías son las gallinitas y los pollitos que van a creer siempre al gavilán de la mentira generada con inteligencia artificial y además impulsada por compañías como Meta, Facebook, Instagram y demás, y WhatsApp, que circulan toda esa información falsa, no les importa. De hecho, por supuesto, les ayuda a tener más gente cautiva en su negocio. Así que por eso digo que la política pública que hace falta en este país es toda, es total. No creas, en Europa está muy fuerte. Y Diego lo sabe muy bien. Muy avanzado eso. El cuento es lo que la triada, ¿cómo es que es? Estados Unidos crea, Europa regula y China copia. Es como la fórmula que hay. Pero digamos, y esto además es un tema geopolítico. Sí. Todo ese tema de desinformación, de las redes, ¿por qué crees que están todos estos procesos en Europa contra Google, contra Meta y demás? Tienen que ver con todos los monopolios, porque la concentración del advertising, la concentración del tráfico, la concentración del video, la concentración de las búsquedas, la concentración de los ambientes sociales digitales llevan lastimosamente a esos abusos de los monopolios. Y en Europa los están llevando a de manera dura, hasta juicios muy complejos, porque Europa sí no se acuerda de eso. De billones de euros, es decir, en términos de pagos y de fianzas y bueno, etcétera. Una cosa que me pareció interesante ahorita y quería preguntar. El ser humano tiene unas ventanas de tiempo para leer, ver, para entretenerse, para lo que sea, ¿cierto? Digamos, eso está claro. Nosotros duramos un tiempo despiertos y durante ese tiempo nosotros pues tenemos muchos de nosotros una pantalla enfrente nuestra. Hoy en día hay una fragmentación, ¿cierto?, enorme de contenido. Me explico, es decir, así como hay medios de comunicación tradicionales que llevan muchos años, ya tienen unas audiencias, también están empezando a salir muchas personas, ¿cierto?, que hoy en día pueden hablarse como de microinfluenciación, digamos, personas que te siguen 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, no sé, o inclusive ya millones, ¿no?, de personas.
¿Ustedes cómo ven, digamos, cómo juegan contra esto? Porque digamos que es un contrapeso que evidentemente la tecnología lo permite, ¿no? Hoy en día, yo con un teléfono Sí. y con una buena retórica, puedo empezar a atraer personas, ¿cierto? Y digamos, y quitarle espacio de consumo de contenido a mucha gente. ¿Ustedes cómo compiten contra eso? Digamos, ¿cómo es como la visión hacia, porque indiscutiblemente hoy existe, ¿cierto? Digamos, todas estas personas existen, etcétera. ¿Cómo lo están viendo ustedes y cómo compiten contra este tipo de personas? Esa es una muy buena pregunta y apunta a un concepto que nosotros en los medios de comunicación y sobre todo los que trabajamos en las áreas digitales tenemos perfectamente identificado, que queremos incluso ver cómo lo aprovechamos, lo apropiamos, nos mezclamos, creemos que es un camino, uno de los caminos de desarrollo futuro de esta industria de los medios de comunicación, ese famoso UGC o el Generated Content o contenido generado por usuarios. Eh, y es eso como lo vemos. Es decir, no lo satanizamos, al contrario, lo analizamos mucho, tratamos de entenderlo muy bien, tratamos de buscarle mucho la data, hacerle mucho doble clic, entender. Yo tengo un montón de amigos que son influenciadores o generadores de contenido y con ellos he tenido una cercanía muy interesante para entender precisamente cómo funciona el negocio. Y yo desde mi lado de los medios de comunicación les abro perfectamente la puerta y les cuento un montón de data que no se entere mi jefe. Cómo funcionamos, qué hacemos y demás, porque me interesa que ellos también comprendan un poco qué hacemos, porque ahí, al yo entender cómo lo haces tú y ellos entender cómo lo hago yo, podemos entender sinergias. Entonces nosotros en el tiempo tenemos una plataforma que se llama Gameplay, que es una plataforma de influenciadores, donde tenemos nuestros influenciadores, pero también tenemos influenciadores externos, que los tenemos además diferenciados por diferentes industrias y nos ayudan a generar contenido, uno, y dos, los llevamos en negocio, que no hemos hablado de monetización, y lo llevamos en el negocio cuando salen campañas en donde necesitamos tener un influenciador de bienestar, de salud, de alimentación, un foodie, un traveler o alguna cosa así. Pero digamos, si te estoy entendiendo bien, es como, digamos, un check de este es un influenciador que nosotros hemos hecho un trabajo previo de revisarlo, etcétera, y está como una confianza con esa persona, digamos, una persona que ya ha tenido como una relación con el medio y ustedes dicen, ok, me gusta tu contenido, me parece bien. ¿Hay algunas guías para esas personas o se deja que hagan el contenido que ellos quieran y como sea? Digamos que hay una naturalidad, lo que tratamos de cuidar son las fronteras temáticas. Hay temas en los que sí nos soltamos digamos, esa propiedad, si se quiere, en el buen sentido. Y esos son los temas políticos, los temas judiciales, digamos, porque esos los temas de opinión. Nosotros no tenemos influenciadores que opinan de algo que la ciudad está hecha, no. Nosotros lo hacemos es muy en un sentido de apropiarnos o en el buen sentido apropiar, no. De incluir en nuestra oferta de contenido la visión chévere de gente muy buena, porque es que hay que decir, hay influenciadores y creadores de contenido, son distintos los dos, muy buenos en términos prácticos de que generan muy buen contenido, saben mucho, son súper expertos en su segmento, y nos interesa un montón poder tener esa oferta también dentro de nuestra parrilla de contenidos. Tal vez lo político no, ni lo judicial, porque eso es como, digamos, nuestra parte más caliente de producción de contenido. No, por supuesto. Puntualmente. Pero no, sabes que no lo vemos como una competencia. Oye, ¿y a dónde se manda la hoja de vida? Porque tengo un amigo que es un putas de inteligencia artificial y ese podría ser un gran influencer. Influencer, además. O generador de contenido. Y generador de No, o sea, Bueno, mira, mí para el podcast. sí. Era una invitación desinteresada. Bueno, otro tema. Entonces hablemos ahora sí de lo que acabas de decir, monetización. Ahí es en donde yo por ejemplo, he trabajado más. Y digamos lo tengo dividido en diferentes temas, ¿cierto? Entonces, la monetización tradicional de los medios en general, ¿cierto? Digamos, ha venido a través de publicidad. Sí. Obviamente hoy en día ya cada vez vemos más medios que cobran por el contenido, digamos, y yo lo pongo en el racional que en algún momento dado esta industria cometió un error, hace muchos años. ¿Por qué? Tú antes, para leer el periódico, ¿qué tenías que hacer? Comprarlo o en el peor de los casos me lo presta, ¿cierto? Y se lo presta. Pero al tema del que sale el .com, muchas de las compañías no entendieron, digamos, la importancia que iba a tener esto en general. Yo en algún momento dado lo hablaba, yo no sé, Juan, si tal vez lo hablé en alguno de los podcasts, pero imagínense esto, hace 14 años que yo inicié en Google,
pasaba algo históricamente que era muy interesante. Estamos hablando que a duras penas acababa hace año y medio de salir el iPhone, ¿cierto? La cantidad de contenido que se consumía digitalmente no era muy alta. Digamos, no era muy alta hace 14 años. Aparte de eso, la cantidad de contenido que se consumía era más en dispositivos como computadores, no tanto, no, a duras penas estaban arrancando, digamos, los móviles. 15 años más adelante con el iPhone, hoy en día, no sé cuánto es el porcentaje de tráfico de ustedes en móvil, pero debe ser por lo menos el 80, 90, imagínate. 6%. Imagínese, en 15 años, seguramente si usted pudiera ver las métricas del tiempo hace unos años, primero, cuánto de eso se consumía digital y cuánto en móviles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas en términos de monetización en particular es cómo yo primero logro traer dinero con esto. Entonces, uno es a través de la publicidad. Esa publicidad, dos, claro, por supuesto, suscripciones. Hay algunos medios que inclusive ya han empezado a hacer otro tipo de cosas, eventos, ciertos foros, etcétera, que no es tan importante, pero digamos todavía sigue siendo una fuente interesante. En esos dos, yo siempre he hablado de profundidad de lectura. ¿Sí? Digamos que lo que uno más quiere como medio es que la persona no solamente llegue a mi medio, esté más tiempo, no solamente tiempo, sino que mire más de un artículo, ¿correcto? Digamos que, ¿por qué? Porque al mirar más de un artículo, claro, Lo que llaman disminuir el churn, que llaman los mercados. más que churn es que puedas moverte dentro de varios artículos, ver varias, no solamente entrar, Recircularse. bueno, recircular. Perfecto. ¿Qué estrategias están haciendo ustedes para incrementar esa monetización? Porque al fin y al cabo esto es inventario, ¿no? Inteligencia artificial. Y más Inteligencia artificial y data. Ahí lo que hacemos es que hay un algoritmo que si tú eres una cookie, es decir, que no sabemos quién eres, o sea, no te has registrado y tampoco eres suscriptor, este algoritmo lo que hace es que intuye más o menos si eres hombre, mujer, entonces, bueno, sí sabe dónde estás. Y esto lo hacen todos los portales, de hecho, no solamente los informativos, sino incluso los transaccionales. Y ahí como que hace una inferencia y te mete en una bolsa de contenidos para que cuando tú vuelvas por la cookie te identifica y dice, ay, él ya estuvo o ella ya estuvo aquí y visitó esto. Por tanto, en mis módulos de recirculación, porque el artículo tiene unos artículos sugeridos, me empieza a poner contenidos que el algoritmo dice, si le gustó esto, o sea, si le gustó la tortica de chocolate, van a necesitar un cafecito para bajársela. Entonces le empieza a jugar y a poner y a terminar de perfilar mucho mejor. Es decir, volvemos con el tema del servicio y mantener esa recirculación de la gente lo más constante en el portal. Es decir, personalización. Sí. Hay una parte fuerte de personalización. Digamos que esa es más anónima, si se quiere, pero sí hay una personalización. Pero cuando tú te suscribes o te inscribes, ahí sí ya tú en el abordaje, en el onboarding de la aplicación, tú le dices a la aplicación, yo me llamo Diego o Juan Pablo, me gusta A, B, C y D, quiero tener boletines o alertas de estos temas, y ahí ya la plataforma dice, ok, ahora sí ya te tengo y ya te voy a hacer que tu experiencia informativa, que tú gobiernes tu información. Hay gente que no le interesa lo político, o lo económico, o lo deportivo, y más si es hincha de Millonarios. Entonces, lo que debería hacer es decirle cuál es la información que le gusta, y listo. Por ejemplo, entretenimiento, lo que sea. Sí, exactamente. Sí. Y casi que se genera un periódico personalizado para ese usuario. Ahora, ustedes, por ejemplo, tienen y hicieron una transición muy linda de, primero, obviamente, eltiempo.com estaba abierto. A todo el mundo se podía hacer. Después se puso un sign-in wall, ¿cierto? Donde tenía que al menos poner mi nombre, registrarme, tal, pero seguía siendo gratis, ¿cierto? Y ya después pasaron a pago. Hoy en día que están en el pago, ¿cómo están viendo eso? Digamos, ¿qué tan fácil realmente es lograr nuevos suscriptores en estos medios digitales? Porque yo entiendo, digamos, ustedes todavía tienen versión print, ¿cierto? Impresa, pero también digital. ¿Cómo estás viendo eso? Digamos, ¿cómo se está viendo esa transición al pago realmente de contenido de ustedes en particular? Ese es un tema bien interesante, porque yo mencionaba como los puntos del futuro de este negocio. Uno es eso, el tema de los suscriptores. Hay modelos o hay ejemplos a nivel global como el de New York Times, que hay que decir, de 5 suscriptores al New York Times, 4 están suscritos a productos no informativos. Es decir,
están suscritos a la plataforma del New York Times, pero no al periódico del New York Times. ¿Me hago entender? Están suscritos a The Athletic, a Foodie, de cocina. o a Salud, o a un montón de productos que ellos hacen. Nosotros por ahora, ¿no? Por ahora nuestro producto este ya sigue siendo el tiempo. Queremos caminar hacia la verticalización también para tener esa posibilidad y creemos que vamos a caminar ese mismo camino del Times. Podamos tener un producto tan bueno en términos de salud y bienestar que la gente prefiera opte por suscribirse más a eso que al informativo, que no está mal. Digamos, es un poco la situación. Ahora, ahí lo que estamos viendo es cómo también con inteligencia artificial nos está ayudando un montón a ese famoso funnel, en donde atraemos mucho tráfico, como una atarraya, como que mandas la red y traes al local un montón de cosas me refiero cookies, no estoy hablando de personas, un montón de visitas, pues, y de esas visitas, ¿cuáles interactúan un poquito más que las otras? De pronto no ven uno, sino 2 o 3 artículos, y empiezas a filtrarlas. Esa es una gente que ya tiene un interés un poco mayor. Luego los va llevando a que volvieron a visitarnos, entonces ¿cómo los vuelvo a que se inscriban, se registren? Ahí ya lo tengo, hasta que los llevo a suscriptor. La inteligencia artificial me va llevando, digo el detrás en la plataforma, nos va llevando a entender muy bien cuáles usuarios están listos para decir, saco mi tarjeta y me suscribo. Estamos creciendo al 20% mensual con suscripciones de contenido cerrado. Ahora, paremos un momentico ahí porque me interesa más, porque me interesa sobre todo profundizar un poco ahí. Hablemos de omnicanalidad. ¿Okay? Entonces, claro, este es un suscriptor posible o potencial que viene de digital. Ustedes tienen call center, llaman, no llaman, ¿cómo? Sí. Porque fíjate que ahí, digamos, al fin y al cabo, a veces el cerrar, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Digamos, traer las personas y que todo el mundo saca su tarjeta de crédito y me paga. Pero digamos que para lograr ese 20%, muy probablemente estás teniendo que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? En omnicanalidad, probablemente mandar SMS o llamar a la persona, mandarle un WhatsApp, es que ahí, o inclusive, no sé, eventos. Y ahí Diego y Juanpa, hay un tema bien complejo y es el costo de adquisición. Porque en esa omnicanalidad, en ese mix de omnicanalidad, el suscriptor que yo traigo por un contact center o por un call center me vale un ojo y medio del que simplemente llegó a 0 costo de adquisición al portal, se estrelló con un artículo, con el muro, que le interesó leerlo y le salió un muro, pague para leerlo y ese costo de adquisición, además él se autogestiona su suscripción, pues mi costo de adquisición es 0 y ese es el mejor de los modelos. Además son suscriptores, hay que decirlo, porque hay un modelo de suscripción, usted se puede suscribir solo los fines de semana, solo 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Hay que decir que las suscripciones que vienen por el contenido de calidad son las mejores, las que duran 1 o 2 años. ¿Cómo lo ves este negocio en 20 años? Porque es que ni siquiera 5. Es decir, esto es bien complejo porque cada año está cambiando, pero uno, ¿cómo se imagina este sector en 20 años? Porque es que a mí me está costando mucho trabajo realmente proyectar al menos este sector en términos de cómo se puede ver en 10 o en 20 años. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo son las discusiones que tienen ustedes? Mira, yo lo veo muy complejo tratar de lugurar a tan largo tiempo cómo va a moverse esto, porque es que realmente la curva de crecimiento e innovación de este tema digital es vertiginosa y es monstruosa. Yo te puedo decir que en los próximos 2 años, nosotros los medios de comunicación tenemos que tener el suficiente volumen de tráfico directo y de audiencias cautivas que nos permita aguantar el remesón de que no exista Google para nosotros. Ese Google que usted tiene, que usted le pregunta algo, le escribe algo, dice dónde encontrar tal cosa, y le sale un listado de enlaces azules con resultados, desaparece en los próximos 6 meses. Tú vas a hablar con Google, como lo haces con ChatGPT o con Gemini, bueno, de hecho es Gemini. Vas a interactuar con un amigo, con una amiga, depende de la voz que le pongas, con el que vas a estar trabajando y vas a estar charlando y le vas a estar preguntando cosas, pidiéndole cosas, que te reserve cosas, que te escriba un correo, que te mande un documento, que te analice este PDF mientras yo voy escribiendo algo, luego que te pida un café, luego que te acuerde que tienes que comprarle el regalo a tu esposa. Ese va a ser tu ecosistema personal, amplificado de lo que la IA nos va a traer. Entonces eso para los medios de comunicación. ¿En qué momento estoy yo ahí? Yo creo genuinamente que el rol del medio de comunicación, el encargo que tenemos en ese ecosistema digital,
no va a cambiar. Es decir, el ecosistema digital, y si nos pasamos a esa serie de Netflix en donde está el ser humano y alrededor hay un circulito como de pantallas que lo rodean, ¿saben? Y es ese famoso momentos de consumo en el ecosistema digital. Yo sé que hay una ventanita que me trae domicilios, hay otra ventanita que me trae un carro, hay otra ventanita que me ayuda a reservar alguna cosa, hay una ventanita que me informa. Entonces, cuando yo sé que pasa algo o necesito informarme, acudo a esa ventanita. Y yo lo que espero por mi pensión y mi futuro, el futuro de mi familia, es que esa ventanita siempre siga siendo la de los medios de comunicación. Posiblemente no al volumen de tráfico que hoy tenemos. Yo hago 40 millones de usuarios únicos al mes, hago 150 millones de páginas vistas y tengo la plena certeza de que esos números hoy en día los voy a disfrutar porque yo no sé si en un año estemos en ese nivel de tráfico por lo que están pasando con la inteligencia artificial. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y como venía... Bueno, hay muchísimos retos y ya vimos que, mejor dicho, por supuesto que aquí hay un reto porque es un reto de negocio, la llegada de la inteligencia artificial, es un reto de activos que no son tangibles, como por ejemplo la credibilidad, el nombre, la tradición de una marca. Así es. Es un reto porque la confianza de mis usuarios, de mis lectores, oyentes, televidentes, está en juego con cada noticia de inteligencia artificial que llega a las redes sociales y que se divulga a las redes sociales y cómo reacciono como medio a eso, pone en riesgo esa confianza que se puede erosionar en cualquier momento, pero también ofrece muchísimas oportunidades para podernos informar mejor, para poder cumplir con su objeto social de una forma más rápida, más clara, más contundente, más verificada. Mejor dicho, como en todo este tema de la inteligencia artificial, hay una balanza y encontrar ese equilibrio entre sus retos, oportunidades y amenazas es lo que va a estar bien complicado. Sí, y mi mensaje final. Si usted es periodista, trabaja en un medio de comunicación, en el área que sea, no use la inteligencia artificial de la manera básica que se supone que se debería usar. No le pida a ChatGPT que le escriba un artículo. No le pida a Gemini que tome un PDF, un comunicado y se lo convierta en un artículo. Porque usted no se está haciendo trampa. Usted no está haciendo el trabajo mejor. No está ganando nada. Lo que está haciendo es, uno, alimentando y entrenando un modelo artificial o un modelo de inteligencia, un lenguaje gratis. Dos, le está dando información de valor que queda por ahí en la nube, en algún lado, al servicio y disponible para todo el mundo. Y tres, está adelantando posiblemente que lo reemplacen a usted con un algoritmo. Siempre como periodista, ponga por delante su valor profesional. Use inteligencia artificial, claro que sí, para hacer más rápido las cosas, para analizar, para descubrir, para comprender, para tener antecedentes, para tener datos, para corroborar cosas. Perfecto. Pero el trabajo periodístico nunca se lo deja a una inteligencia artificial. Porque el que va a perder es usted. Ahí para todos regresa la próxima semana. Muchísimas gracias por aguantarse, por acompañarnos en esta larga conversación sobre periodismo e inteligencia artificial. Esto que se viene va a estar muy rock and roll. Es verdad.